colaboración en la Universidad de Quebec en Montreal, donde estuvo como jefe de cooperación desde las Américas. De las Américas. Entonces tiene una experiencia muy grande como cabeza de las oficinas de relaciones internacionales en varias universidades. Además, bueno, Alan tiene una formación como antropólogo y tiene un doctorado en comunicación y desarrollo de la Universidad de Quebec en Montreal. Dentro de sus actividades profesionales, además del tema de internacionalización, tiene una actividad de investigación y docencia en cuanto a estrategias participativas de comunicación en la transformación social y el tema de gobernabilidad local en temas ambientales. Alain Boutet colabora, como les decía, es un colaborador de la organización desde hace varios años. Actualmente se desempeña como consejero regional para Canadá del programa Colegio de las Américas y coordina la Red Interamericana de Formación sobre Internacionalización de la Educación Superior, en el marco de la cual estamos desarrollando actualmente una iniciativa para poner en marcha un programa de capacitación sobre internacionalización de la educación superior, el cual estaremos lanzando en este otoño, es decir, en el mes de octubre, y del cual ya Alan tendrá la ocasión de comentarles algo al respecto, ¿sí? Bueno, la manera como vamos a operar en este web seminario es que nos gustaría comenzar con una pequeña presentación de cada uno de los participantes para aligerar y facilitar los tiempos. La presentación la vamos a hacer acá a través del chat, ¿sí? Les agradecería que cada uno pudiera decir, bueno, su nombre aparece en el chat, pero nos pudiera decir con qué institución está vinculado o vinculada y de qué país viene. Y después de la presentación de Alan vamos a hacer una sesión de preguntas de unos 20-30 minutos. Como decía Emilia, lo daremos de acuerdo al orden en que vayan pidiendo la palabra. Y para esa, las personas que tienen habilitada el audio lo podrán hacer a través del audio. Entonces, bueno, tenemos en este momento 23 personas. Si quieren, yo les voy mencionándole en el orden que me aparecen acá para que hagamos una pequeña presentación, sobre todo de saber de qué universidad y qué país están. Bueno, comencemos en el orden que tengo acá, Victoria. Victoria, por favor, nos indicas. Victoria es de la Universidad de La Sabana en Colombia, directora de Relaciones Internacionales. Acaba de escribir en el chat. Perfecto, Victoria, gracias. Adriana, Universidad Veracruzana, México. Adriana Cáceres. América. Antonia Martínez. Perdón. Sí, Emilia, por favor. América, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Antonia Martínez, Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, en Bolivia, directora de Relaciones Internacionales.
Andreas Aluja Schunemann, Universidad Autónoma de Yucatán en México, Relaciones Internacionales, coordinador. Cristina Peñafor, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. Gracias por el saludo. Ángel Antonio Fernández Montiel, Relaciones Interinstitucionales, Universidad Veracruzana, México. Gabriel Chumpitas, representante de la Oficina General de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Asamblea Nacional de Rectores en Lima, Perú. María Hilda Huesca Lagunes, Universidad Veracruzana, coordinadora operativa en Jalapa, Veracruz, México. María Luisa Ferrán Estepan, directora de movilidad en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo en República Dominicana. José Luis Vera Jiménez. Te dijiste, José Luis. Oficina del Colegio de la Consejería la Consejería COLAM en México, la Consejería del COLAM, Colegio de las Américas en México, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Lari Cordúa, directora de Cooperación Académica e Internacionalización de la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua. Noelia Cantarino da Costa, que nos está acompañando con 2 personas más, de la Universidad Federal Fluminense, Brasil. Nos están acompañando Noelia Catarino, Livia Reis y Adriana Maciel, desde Brasil. Jaime Porras, responsable de redes interamericanas de formación, Colegio de las Américas en Canadá, en Montreal, Canadá. Daniela Barbosa Domínguez, junto con Patricia Ilana, de Asesoría de Relaciones Externas de la Universidad Estadual Paulista en Sao Paulo, Brasil. Limaine Anari, encargada de intercambio internacional para la red de CEGEP, Colegios Técnicos y Preuniversitarios en Quebec, en Montreal, Quebec. Jorge Enrique Prieto, coordinador de Relaciones Internacionales en la École de Technologie Supérieure, Escuela Tecnológica Superior en Montreal, Canadá. Paula Feroni, coordinadora Oficina de Asuntos Internacionales en la Universidad de Victoria, en British Columbia, Canadá. María Lourdes Lira, doctorante Universidad de Montreal, asistente del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, que tendrá lugar en Brasil el próximo año, y que trabaja en esta oficina, está aquí junto a mí, en Montreal, Canadá, en la Organización Universitaria Interamericana. María Rosso, Universidad Interamericana de Puerto Rico, directora institucional de Educación Internacional e Intercambio.
Fernando, me parece que podemos empezar. Aquellas personas que no se hayan presentado, o que lleguen, pueden seguir escribiendo en el chat y las menciono yo. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por la presentación, la hoja de vida, que sigue ampliando cada vez, y con mucho gusto, bueno, un placer para mí. Un saludo a todos los colegas de las Américas, de varias partes, y gracias por su Alan, participación. Sí. Perdón que te interrumpa, ¿podrías por favor iniciar tu cámara web? Está iniciada. El uso compartido, ok. ¿Ahora? Perfecto, sí. Espero que me escuchan bien y espero que la inversión hoy de tiempo y de dinero de $100 americanos valdrá la pena. Con la tasa de cambio eso vale ahora $50 canadienses con la crisis económica de nuestro vecino. Broma. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí hoy desde mi puesto de trabajo en Halifax, en la costa atlántica de Canadá, y para compartir con ustedes algunas ideas alrededor de la internacionalización de las universidades, sobre todo en ese contexto actual de fortalecimiento de la internacionalización de las universidades, y con algunas características que vamos a tratar de cubrir hoy durante, bueno, una hora de presentación, no más, le prometo, para tener espacio para sus preguntas, sus dudas, inquietudes, y para compartir un poco, establecer un diálogo con ustedes. Como se mencionaba en la presentación del seminario de hoy, creo que es importante para las universidades pensar de manera muy estratégica hoy a sus prioridades y sus acciones a nivel del fortalecimiento de su perfil internacional. Y no solamente fortalecer el perfil internacional en un sentido de aumentar su visibilidad en las famosas clasificaciones internacionales que definen más y más ahora la posición, el posicionamiento de las universidades en el mundo, pero siempre de tener en cuenta la importancia de la calidad académica, la calidad institucional que tiene que ver con la internacionalización. Y evidentemente de integrar la internacionalización lo más posible en las estructuras de gestión de la universidad, en los equipos directivos también, para tener esa visión de la internacionalización como un proyecto académico, un proyecto institucional. Algunos van a decir que la internacionalización está atravesando una crisis de identidad. Me refiero al artículo de mi colega muy famosa canadiense Jane Knight en el último boletín informativo de la OCDE, del Instituto para la Gestión de Educación Superior. Ella nos pregunta si efectivamente la internacionalización está atravesando una crisis de identidad, con esa presión muy fuerte dentro de la universidad, el entorno universitario, para internacionalizar más y para reemplazar de una cierta manera el fortalecimiento de la cooperación, la solidaridad internacional, los intercambios, y reemplazar eso, que es un poco una tendencia fuerte, por iniciativas de fortalecimiento del prestigio de la universidad para ganar ese reconocimiento internacional y ganar un mejor puesto en las clasificaciones internacionales. Entonces hay que quedarnos con esta tendencia, ese peligro que forma parte de la dinámica actual. Entonces, vamos a tratar de cubrir durante la próxima hora cinco temas que me parecen importantes cuando se habla de la profesionalización de los gestores universitarios a nivel de la internacionalización. ¿Qué significa el contexto, las perspectivas de la internacionalización? Empezando evidentemente con esa famosa definición de la internacionalización, que seguramente
bueno, supuestamente muchos o todos ustedes conocen bien, y sobre todo para entender la internacionalización, ver la internacionalización, pensar la internacionalización como un proyecto académico institucional. Entonces, yo voy a cubrir hoy 5 puntos que me parecen importantes en este contexto. La primera cosa es la parte del famoso diagnóstico institucional, no reinventar aquí la rueda, pero tomar toda la experiencia de las encuestas que la Asociación Internacional de Universidades y seguramente sus asociaciones nacionales han hecho, de tratar de darle herramientas o preguntas clave para hacer un diagnóstico institucional, bien conocer el perfil de su universidad, sus fuerzas, sus debilidades, los obstáculos, los riesgos de la internacionalización, para pasar de hacer esa transición tan importante desde el activismo internacional que siempre existe, que va a existir en nuestras universidades, de pasar de ese activismo internacional a una visión mucho más, un plan estratégico de integración de la internacionalización dentro de los planes estratégicos de la universidad, con objetivos, con acciones, con recursos, con indicadores también de desempeño de la internacionalización. Entonces, algunos recuerdos críticos, algunos mitos sobre la internacionalización, yo voy a pasar rápidamente eso, solamente para poner énfasis en la cuestión, evidentemente, de la famosa reputación internacional que no garantiza la calidad, la promoción de la universidad, el famoso fortalecimiento del prestigio de la universidad no garantiza necesariamente una calidad y no corresponde a altos estándares de calidad que siempre tenemos que quedar en nuestra mente como gestores, como planificadores de la internacionalización. También la cuestión de los convenios internacionales, más convenios no necesariamente quiere decir más calidad. Entonces, para ser más estratégico, para desarrollar asociaciones, partnership, la palabra en inglés, que sean productivas y sostenibles, bueno, no se debe medir eso en función del número de convenios internacionales, pero de manera más importante del contenido, la sostenibilidad y la calidad de las actividades de intercambios entre las universidades. Y para empezar con la cuestión del diagnóstico institucional, seguramente algunos de ustedes están familiarizados con estas preguntas, con estas dimensiones. ¿Cuáles son las justificaciones de la internacionalización? Algunos componentes aquí que son importantes porque como universidad queremos entrar en más internacionalización, queremos internacionalizar en nuestra universidad. Entonces, elementos aquí que son importantes y yo pongo el énfasis evidentemente sobre la cuestión de los estudiantes, la importancia de tratar de ampliar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, de preparar a los estudiantes a actuar, trabajar en un mundo que es mucho más globalizado, internacionalizado, de darle habilidades más interculturales para tratar de conocer, de entender mejor problemas a nivel global y también de crear una dinámica nueva, la idea del proyecto académico institucional cuando se habla de la internacionalización. Entonces, primeros elementos, primeras preguntas, ¿por qué internacionalizar su institución? Las justificaciones. También hay que pensar cuáles serán los beneficios de la internacionalización para la institución. También aquí algunos elementos que hay que tener en cuenta en el diagnóstico institucional, en la consulta institucional con los varios actores de la internacionalización, tanto a nivel académico que a nivel administrativo. Y esta dimensión es muy importante, yo lo repito muchas veces en varias conferencias, de tratar de establecer un diálogo, espacios
institucionales de diálogo entre las unidades académicas y las unidades administrativas de la universidad para crear juntos ese proyecto colectivo, ese proyecto académico institucional y para tener los beneficios de la internacionalización, como por ejemplo aumentar la orientación internacional de los académicos, de fortalecer la investigación evidentemente, de transformar el currículum, aumentar la internacionalización de los programas de enseñanza y también para ser práctico de poder incrementar y diversificar la generación de ingresos. Cuando vamos a hablar de algunas apuestas de la internacionalización en el contexto canadiense que yo conozco bien, vamos a mencionar esa dimensión también, los beneficios. A nivel de los promotores de la internacionalización en su institución, por eso es un proyecto colectivo, institucional, los estudiantes evidentemente clave en el proceso, los académicos, la oficina internacional o la estructura centralizada o descentralizada, depende de la universidad que existe, pero el papel de la oficina internacional, vamos a volver a eso un poco más tarde en la presentación, o las personas, o la persona responsable de la internacionalización, el personal administrativo y evidentemente los equipos directivos. Cuando hay una visión clara al más alto nivel institucional de los equipos directivos partiendo con el presidente, el rector de la universidad, y que comparte esa visión con toda la comunidad universitaria es muy importante, y también los miembros de la junta directiva de la universidad, que son también actores claves y promotores, deben ser promotores de la internacionalización. A nivel de los impulsores externos para incremento de la internacionalización, la universidad tiene sus propios entornos, sus actores externos, su dinámica externa que hay que tener en cuenta evidentemente, que sean a nivel de las políticas de los gobiernos a todos los niveles, depende de la estructura política de su país, gobierno central, federal, nacional, regional, provincial, etcétera. También un impulsor importante en el entorno es la presencia, el rol, el papel del sector productivo, evidentemente, para contestar a la demanda, para poder responder a la demanda del sector productivo, de la industria, de las empresas, en la formación, en la investigación, en el trabajo, los convenios y las asociaciones también. Las tendencias demográficas, que es un factor importante, y en el caso de Canadá en particular, que es un factor importante que tenemos, es una apuesta para la educación superior en Canadá, porque tenemos que contar con el aporte de los estudiantes internacionales en algunas regiones del país, por ejemplo, fuera de los grandes centros urbanos, donde el aumento de la población no se hace al mismo porcentaje, al mismo ritmo que en las grandes ciudades, por ejemplo. Entonces, seguramente el mismo tipo de dinámica en sus países fuera de los grandes centros urbanos académicos. La cuestión de financiamiento público-privado para la educación superior, problema importante, impulsor externo muy importante para entrar en las actividades de internacionalización, y la demanda evidentemente de las instituciones de educación superior, sus asociados potenciales, existentes potenciales, para entrar en un fortalecimiento de la internacionalización de las actividades internacionales. A nivel interno también, ¿cuáles son los obstáculos, los factores internos en el avance de la internacionalización? Una serie aquí también de obstáculos que hay que tener en cuenta en el perfil, en su diagnóstico institucional, como encargado de Oficina de Relaciones Internacionales con su equipo en un trabajo de consulta, algunos factores que son importantes, que sea a nivel organizativo, a nivel de la visión, de la misión de la universidad, de tratar de entrar lo más posible la internacionalización como prioridad que va a atravesar todas las dimensiones de la universidad, las misiones de la universidad: enseñanza, capacitación, investigación, servicios, extensión.
y también de poder de preguntarse cuál es el interés y cuál es el compromiso por parte de los académicos, por parte de los estudiantes, que hay que hacer para incentivar, desarrollar el interés, el compromiso de parte de por parte de los académicos y los estudiantes, y también la famosa cuestión de los recursos financieros limitados, que es un obstáculo interno, también externo para entrar. A nivel académico, una cuestión siempre importante, que sigue importante, que también es un indicador del desempeño de la internacionalización, cuál es el impacto de la participación en la internacionalización en la permanencia, la promoción laboral de los profesores, que son actores importantes, como cuál es el impacto real de la internacionalización sobre los estudiantes que van a participar en actividades internacionales, el impacto académico para los estudiantes, el impacto profesional, el impacto en su futura vida profesional, cuál ha hecho el impacto real de la internacionalización. Y evidentemente lo sabemos todos nosotros que estamos implicados particularmente en una dimensión importante de la internacionalización, que es la movilidad estudiantil, la falta de flexibilidad de los planes de estudios, de los programas, para fomentar y aumentar la participación de los estudiantes en programas internacionales de todos tipos, que sean de corta duración o de larga duración. Otros obstáculos externos en el avance, que debía ser antes de los obstáculos internos, me perdonará la secuencia aquí, le falta un poco. Entonces, la cuestión del reconocimiento de equivalencias de calificaciones de programas de estudio, entre otros, que es un obstáculo importante. También, refiriendo al contexto y los promotores externos, los factores externos, si la internacionalización de la educación superior no es percibida como una prioridad a nivel de las políticas nacionales, evidentemente puede ser un obstáculo importante en el avance de la internacionalización de su propia institución. La cuestión de idiomas también, que sigue un factor limitante para acelerar, digamos, la movilidad estudiantil, a pesar de que, como lo vamos a ver un poco más tarde, la movilidad estudiantil a nivel mundial ha aumentado mucho y que hay mucho más esfuerzo a nivel del aprendizaje de lenguas para superar ese obstáculo, esa barrera de idiomas en los intercambios. Evidentemente, otra dimensión importante para hacer el diagnóstico, establecer un buen diagnóstico institucional, que es una herramienta evidentemente de planificación y de gestión clave, es la parte de los, es la cuestión de los riesgos a nivel de la homogeneización, evidentemente, la fuerza, y eso es un impacto también de las famosas clasificaciones internacionales, un riesgo de tener estándares como únicos, una visión única de internacionalización basada en la promoción de un perfil, de un prestigio internacional, que puede ser muy peligroso, y pensando particularmente a la situación de nuestros colegas en una región como en América Latina, por ejemplo, la pérdida de identidad cultural con el dominio de una lengua, la lengua franca del inglés, que puede ser también un factor de riesgo potencial de la internacionalización. Toda la dimensión también que ustedes conocen seguramente de comercialización, y a eso también mi colega Jane Knight hace referencia en su artículo sobre la crisis de identidad, pregunta de la internacionalización, esa tendencia de ver la movilidad internacional, por ejemplo, como un gran mercado a nivel business, negocio del término, y que tiene un impacto, puede tener un impacto, ser un riesgo importante en la fuga de cerebros, y también con una perspectiva muy mercantil, comercial de la educación y de los programas educativos.
Otros riesgos, para terminar esa parte del diagnóstico institucional, yo acabo de hablar de la fuga de cerebros, el aumento de la brecha, evidentemente, del gap, como decimos en inglés, entre las instituciones de educación superior, esta brecha entre, bueno, los centros fuertes urbanos y las regiones dentro de los países. Tenemos la importancia de fortalecer la calidad, la excelencia del sistema educativo nacional, el sistema de educación superior con los indicadores, toda la cuestión de excelencia para tener una visión nacional clara y un aporte importante a la educación superior. Y evidentemente otro riesgo es de tener un sobreénfasis en la internacionalización en detrimento de otras prioridades importantes para el personal y los estudiantes en la universidad. Por eso tan importante de concebir la internacionalización como realmente un proyecto académico institucional para terminar con esta primera parte de la presentación. En segundo lugar, yo quisiera plantear algunas apuestas, challenges, desafíos de la internacionalización en Canadá para darle a partir del ejemplo canadiense, y seguramente eso se puede compartir con su propia experiencia en su país, y yo veo que tenemos una representación bastante amplia de países, de sistemas en América Latina. Entonces, un poco el caso de Canadá, en primer lugar, volviendo un poco a la idea del diagnóstico institucional, las justificaciones principales para integrar una dimensión internacional, y eso se basa en la última encuesta sobre el estatuto de la internacionalización, los avances de la internacionalización en las universidades canadienses que hizo la asociación, la UCC, la Asociación de Universidades y Colegios de Canadá. Entonces, para dar un poco a nivel de los porcentajes, de la visión, de las razones, en primer lugar, esa primera dimensión, se puede ver que la preparación de los egresados con conocimiento de competencias internacionales es una muy alta, es una razón, un motivo importante para integrar una dimensión internacional. Y vemos en las encuestas internacionales también que la movilidad estudiantil es una alta prioridad para las instituciones de educación superior, y de pensar cómo podemos ampliar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, que vamos a ver un poco más tarde. La construcción de las alianzas estratégicas también, por eso hay que reflexionar de manera estratégica nuestras prioridades y acciones como universidad para reforzar nuestro perfil internacional, nuestra dimensión internacional. Una manera de hacerlo es la construcción de estas alianzas estratégicas con ciertos tipos de universidades, cómo entrar en asociaciones fuertes y sostenibles, con institucionales internacionales, bueno, yo digo, y se dice así, clave, pero que clave en el sentido de cómo corresponde al perfil de su propia institución, cómo se puede hacer bien la conexión entre su institución y la institución asociada a nivel internacional. La promoción de la innovación en el currículum también es una dimensión importante. Forma parte de la iniciativa de nuestro diplomado al cual hacía referencia Fernando en la presentación sobre internacionalización de la educación superior. Nuestros colegas de la Universidad de Victoria han desarrollado un módulo sobre la internacionalización del currículum, pero también la transformación y la innovación pedagógica, académica, de enseñanza en el currículum, y la diversidad también en los programas académicos, de tener un espectro, digamos, amplio de programas académicos de excelencia, y integrando la dimensión internacional. También la respuesta a las necesidades del mercado laboral sigue una razón importante, y la adecuación entre la investigación y los problemas nacionales e internacionales, de ser relevante como universidad para poder contribuir a la resolución de problemas de tipo social, científico, ambientales en nuestros entornos. Entonces, primera dimensión, primer aspecto. Como se puede ver en Canadá también a nivel la evolución en los planes y las políticas institucionales. Por eso decimos que sí
Sin dudas, la internacionalización ha transformado la educación superior, pero también la internacionalización misma ha cambiado mucho y sobre todo se refleja, en los planes y las políticas institucionales. Entonces, más y más ahora en nuestras universidades en Canadá, la referencia, la planificación estratégica, planes estratégicos, documentos de planificación a largo plazo, 5, 6, 7 años, casi la mayoría, todas las universidades canadienses tienen esos planes. A nivel del liderazgo universitario y evidentemente el impacto sobre la gestión universitaria, el aumento significativo de puestos de liderazgo para internacionalizar el campus, eso desde el año 2000, en los últimos 10, casi 11 años, nuevos puestos de vicepresidente internacional equivalente, directores también responsable para actividades internacionales en más y más instituciones ahora, y más recursos institucionales para apoyar la internacionalización, que a veces, y lo esperamos más y más, toda la gente de las oficinas de relaciones internacionales, que se traduzca en un aumento del presupuesto en las oficinas de relaciones internacionales para poder apoyar este proyecto académico institucional de la internacionalización. Y un aumento significativo también del interés de parte de las facultades, de los profesores, y que se queda como un factor esencial para ser exitoso. Otra dimensión a nivel de la movilidad estudiantil, yo decía un poco antes que a nivel global hubo un aumento significativo de la movilidad estudiantil desde los últimos 5 o 10 años, pero sigue modesto el aumento de la movilidad estudiantil más tradicional a nivel de los estudiantes de tiempo completo y eso incluye también la movilidad de larga duración, un semestre, un año abroad o de corto plazo. Pero vemos al mismo tiempo que hay un aumento significativo de la demanda estudiantil y como impacto la importancia de revisar, de aumentar, de fortalecer los servicios, mejorar esos servicios para poder contestar a la demanda estudiantil y poder ser exitoso en la implementación de la movilidad estudiantil, tomando como ejemplo los Study Abroad Program. Y vemos también, eso se sigue, pero también se está transformando nuevos polos, nuevos destinos para los estudiantes, pero tradicionalmente Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Francia y Alemania. Vamos a volver un poco más tarde a esta cuestión de los nuevos polos de influencia para atraer los estudiantes internacionales. Y hablando de los estudiantes internacionales, es una dimensión en Canadá particularmente, evidentemente siendo en un país donde pensamos nosotros la calidad de la educación superior del sistema, de los sistemas, de las instituciones, es bastante buena all across the board, como decimos, en todas las partes del país, con el apoyo, pero es una dimensión muy importante y representa un aporte académico, cultural, social y económico. No hay que negar eso. No hay dudas del número de los estudiantes internacionales. Entonces, la dimensión económica es un aporte en la economía también, pero es un aporte a nivel del sector educativo, que es un empleador en un sector económico de empleo que es muy, muy importante, y lo vemos con el aumento de las instituciones de educación superior y toda la nueva dinámica en las universidades a nivel de la infraestructura educativa y de la investigación que se hace en las universidades canadienses. Entonces, para darle una idea aquí de las regiones prioritarias actuales y futuras para reclutamiento, vemos este desplazamiento, la importancia de los países emergentes, las economías emergentes, como se dice, del Medio Oriente, de India, de China, siguen como mercados importantes,
pero ahora más y más los países asiáticos de manera general, Corea del Sur, por ejemplo, y vemos que en este retrato América Latina no aparece mucho, por eso los esfuerzos, bueno, desde una perspectiva canadiense, para tratar de fortalecer la colaboración, la cooperación con América Latina y integrar la cooperación con los países de América Latina, las instituciones de educación superior de América Latina en nuestros planes estratégicos y a partir del diagnóstico institucional, del perfil y de la buena conexión que se puede hacer. Entonces, eso para terminar la cuestión de las respuestas desde la visión canadiense. El currículum también es una dimensión importante, como se puede ver, el aumento de los programas con un enfoque internacional, el aumento de programas para estudios de lenguas y literatura, toda la dimensión cultural, que es muy importante para establecer y fortalecer la colaboración internacional, y la implicación también de los profesores visitantes internacionales para transformar nuestros programas de estudios, hacer una internacionalización en casa, como se dice, que es una dimensión importante. Tercer punto de la presentación, de manera muy rápida, los retos y problemas de la internacionalización en Canadá, pero seguramente podemos compartir esa visión todos nosotros. Los retos institucionales para establecer prioridades claras y estratégicas en función de las oportunidades que están muy crecientes para el compromiso internacional, el nivel de con qué región del mundo, con qué país, a partir de qué temas, qué sector de excelencia vamos a trabajar nuestras colaboraciones internacionales. Otro reto que es el apoyo financiero, que siempre es importante, los recursos financieros para sostener la internacionalización, para generar ingresos, pero también para tener incentivos para los estudiantes y los profesores que nos demuestran interés y quieren participar en la internacionalización. Y también el reconocimiento de los profesores implicados en las actividades internacionales. Los retos a nivel del sector de la educación superior en Canadá, la falta de apoyo financiero para la internacionalización que sigue, y eso también seguramente se puede compartir con ustedes mucho, una falta de coordinación, una estrategia coordinada de parte del gobierno central, federal en nuestro caso, para ampliar los esfuerzos de internacionalización y para nosotros de trabajar a nivel con nuestros gobiernos a nivel del Estado, del departamento, de la provincia, depende del sistema político en el cual nos encontramos, y esta conexión también con los gobiernos centrales. Y la falta de coordinación, que es un reto realmente, sigue como un problema, y con los stakeholders, como se dice, no gubernamentales en el entorno de la universidad, ONGs, fundaciones, todos los actores fuera de la universidad, de tratar de tener una mejor coordinación, porque es un aspecto muy importante. Entonces, del punto 3 de la presentación pasamos al punto 4, para ver un poco, del punto 4 al punto 5, perdón, la internacionalización y la formación académica. Cuando se está pensando en la profesionalización de los gestores, toda la dimensión de la formación académica en el contexto de una más fuerte, una más positiva, una más amplia internacionalización, tiene mucho que ver con la formación académica. Y la pregunta siempre es ¿por qué y cómo podemos ampliar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes mediante la internacionalización, siendo del lado académico parte de una unidad académica, también siendo parte de una unidad administrativa de apoyo a los estudiantes? Entonces yo les doy aquí que son ejemplos de hace algunos años, pero que siguen como mejores prácticas a nivel de la formación, de la internacionalización de la formación académica. 3 ejemplos de universidades canadienses. Se puede pensar en algunos otros ejemplos dentro de su propia universidad, pero que para dar un ejemplo de lo que se ha hecho en otras universidades. Entonces, cuando estamos pensando en la formación de internacionalización de formación académica, hay que pensar el famoso contexto global,
como yo le decía antes, un aumento muy importante de la movilidad estudiantil, cerca de 3 millones de estudiantes ahora basándose en el estudio del Observatorio sobre la Educación Superior Sin Fronteras, el informe de 2009, y también la última encuesta global de internacionalización de la Asociación Internacional de Universidades, que demuestran que la movilidad estudiantil domina la lista de prioridades institucionales. Entonces, por eso, en el diagnóstico institucional, en la organización de la internacionalización, hay que pensar esa dimensión de manera muy, muy profunda. La demanda estudiantil podría cambiar de enfoque, es decir, que se va a cambiar los destinos del pasado para pasar más a otros destinos para los estudiantes. Los países de Europa lo hemos visto mucho con todo el impacto que tuvo el proceso de Bolonia. Los países de Europa realizan los beneficios de este proceso de Bolonia y evidentemente han reforzado sus esfuerzos de marketing, de promoción de sus instituciones, de su país, de su región, que sea a nivel del aprendizaje lingüístico, de la oferta de programas académicos, de programas para la movilidad estudiantil, los doble diplomas, programas conjuntos, etc. Pero al mismo tiempo vemos que hay nuevos sectores de la internacionalización en Asia, que es un actor importante, China, India, Malasia, Singapur, en el Medio Oriente también, y en algunos de esos países han declarado su intención de actuar como centros regionales de educación y de poner los incentivos, la promoción para atraer los estudiantes internacionales en sus países. Los destinos en evolución, porque claramente hay una inversión, tal vez es un poco menos el caso de Canadá, pero Brasil, por ejemplo, que tiene un interés, una inversión muy grande a nivel de la formación internacional, la formación académica, con nuevos programas muy ambiciosos del gobierno de Brasil, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, que es un ejemplo interesante para atraer los estudiantes internacionales y ofrecerles incentivos, ya que muchos estudiantes de ese país estudian en otros países. Hay muchos en Canadá, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero ahora con una mejor capacidad, un fortalecimiento de su propia capacidad institucional de poder recibir a su vez los estudiantes internacionales. Y lo hacen mediante un mejor branding, una mejor promoción, apoyos y incentivos a los mejores estudiantes internacionales. Y otro factor del contexto global, el desarrollo, el fortalecimiento de nuevas redes para actividades no solamente de investigación, pero también de enseñanza y de formación conjunta, que también eso ha sido un impacto del proceso de Bolonia, los doble diplomas, programas conjuntos, como lo decía, la iniciativa del programa Erasmus Mundus, por ejemplo, que tiene mucho impacto y que define una nueva línea, digamos, para las colaboraciones internacionales, y de tener eso en cuenta también en la gestión, la planificación y la gestión de la internacionalización. Pero cuando se habla de internacionalización y formación académica, también tenemos que ver hasta qué punto los estudiantes aprecian el valor de la internacionalización, entienden lo que quiere decir en su formación, cuál será el impacto. Y yo tomo aquí otra vez, me perdonará, el ejemplo, el caso de Canadá, cuando se ve que el porcentaje de estudiantes con experiencia, a pesar de que habíamos hablado anteriormente de un porcentaje que sigue muy bajo a nivel de la movilidad estudiantil, pero más tradicional, pero estudiantes con experiencia internacional de corta duración, por ejemplo, un viaje corto, presencia, participación en una conferencia, etcétera, es interesante, 25%. Si se agrega a eso el porcentaje de estudiantes que están pensando, que tienen interés en emprender una experiencia internacional, pero no están ciertos si quieren hacerlo porque le faltan a veces el incentivo, el apoyo, 35%. Entonces un porcentaje potencial y actual interesante de estudiantes que quieren
vivir una experiencia internacional, y cuando tomamos en cuenta el porcentaje de estudiantes que piensan que el conocimiento de asuntos internacionales y la capacidad, la habilidad para trabajar en contextos culturales diversos es muy importante para conseguir un empleo después de sus estudios, vemos un porcentaje muy alto. Entonces, que nos hace pensar que los estudiantes entienden, comprenden la importancia de la experiencia internacional como un valor agregado a su formación y buscando un empleo después de sus estudios. Pero a la misma vez hay obstáculos que limitan la participación de los estudiantes en la internacionalización, la falta de apoyo financiero, el problema de convalidación, de transferencia de materias, transferencia de créditos académicos, la falta de flexibilidad en el currículum, cosas que seguramente todos ustedes conocen bien, pero que hay que pensar también en la estrategia internacional de buscar mecanismos, de flexibilizar los programas y buscar mecanismos para apoyar, dar los incentivos a los estudiantes. También otra dimensión, la importancia de la internacionalización en casa para ampliar experiencias de aprendizaje de los estudiantes, porque sabemos todos que hay un número significativo de estudiantes por varias razones que nunca podrán participar en experiencia internacional. Entonces, la parte de internacionalización en casa es una dimensión muy importante, y la importancia para romper ese esquema, ese dominio lingüístico, cultural, de abrir la movilidad a países no anglófonos. Y yo le digo desde la perspectiva muy canadiense, bilingüe, esperamos a veces entre el francés y el inglés, de cambiar este dominio que sigue importante de los países anglófonos a nivel de la movilidad. Y yo les doy la fuente de este estudio de un think tank canadiense sobre el valor de cómo los estudiantes aprecian la internacionalización. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ampliar la experiencia de aprendizaje? El diagnóstico institucional a nivel de las oportunidades, potencialidades para las actividades internacionales de aprendizaje, de hacer un perfil institucional, a la vez fuera y en el aula. Fuera del aula, varios mecanismos que ustedes conocen seguramente. En el aula, rediseño de cursos, la internacionalización de los programas, los profesores visitantes, seminarios, talleres internacionales, utilizando las tecnologías de información y comunicación. Entonces, un balance entre los dos aspectos para cómo ampliar la experiencia de los estudiantes, y también de ver las potencialidades para actividades internacionales en función de sus sectores de excelencia, sus clusters, como decimos en inglés, y las particularidades de ciertos de sus programas académicos, con una dimensión cooperativa, por ejemplo, la concentración de experiencia y todo eso que hay que tener en cuenta, del cómo. También de tratar de aplicar, y eso nos hace entrar más en la parte de la gestión, de la organización, de la internacionalización, de aplicar esa famosa dinámica de los 13, como la llamo yo, de la coordinación, mejor coordinación, mecanismo de coordinación entre las unidades académicas y administrativas, en la cuestión de comunicación, cómo hacer la promoción y el seguimiento de las actividades internacionales, y el tercer C, el compromiso, el compromiso institucional, el reconocimiento a los estudiantes, a los profesores, al personal administrativo implicados en actividades internacionales, de buscar mecanismos para reconocer eso. La vinculación con los stakeholders externos, los actores externos, importante, para no solamente tratar de alimentar las posibilidades de ampliación de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, pero también tratar de buscar, explorar apoyo potencial. Y cuando hablo de apoyo potencial, no solamente a nivel de cómo encontrar lugares para hacer prácticas, pasantías a través de la red de ONGs en su país, por ejemplo, pero también de buscar recursos financieros para apoyar
para ampliar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes mediante la internacionalización y de hacer una evaluación crítica de los servicios de apoyo a la movilidad estudiantil y la gestión de los convenios de los acuerdos para los intercambios de estudiantes, analizar las mejores prácticas, de tener base de datos, mecanismos, organización fuerte para gestionar los convenios, los acuerdos, la movilidad estudiantil en coordinación con las unidades académicas. Hay varios modelos, siempre pienso yo al modelo de una universidad en Bélgica, donde existen coordinadores a nivel administrativo y académico para la movilidad estudiantil en cada facultad, por ejemplo, que es un modelo que puede ser interesante, depende evidentemente del tamaño de la universidad, cuáles son los mejores mecanismos. Entonces, la internacionalización y la formación académica amplía la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, que es una dimensión clave cuando se está pensando a la profesionalización y la gestión de la internacionalización y eventualmente los indicadores de desempeño. Y para terminar esta presentación, el último punto es la internacionalización y la profesionalización de los gestores, cómo entrar en este proceso de planificación estratégica y gestión de la internacionalización. Como lo decía, es importante de poder instalar de manera estratégica el tema de la internacionalización de los equipos directivos, fortalecer la dimensión internacional de la universidad, para pensando de manera estratégica en las prioridades y las acciones para fortalecer el perfil internacional, empezando con el famoso diagnóstico institucional, una pieza clave. Operacionalizar, como yo lo decía antes, la transición desde el activismo internacional hacia un verdadero plan estratégico con metas, con objetivos, con acciones. Me refiero, por ejemplo, a un ejemplo muy interesante que tuve la oportunidad de descubrir hace como un mes cuando eran en Veracruz, en una conferencia, la experiencia que probablemente conocen ustedes de la Universidad de Monterrey, su plan estratégico de internacionalización, un modelo bueno que ha recibido un premio, un reconocimiento a nivel internacional por la calidad del plan con metas, objetivos, acciones muy concretas a varios niveles, varios niveles de la internacionalización, movilidad estudiantil, asociaciones internacionales, los convenios, la investigación internacional, con medidas, con indicadores y con recursos. Es un ejemplo interesante y también hay algunas referencias sobre eso. Y un otro punto importante, establecer esos famosos mecanismos de comunicación y coordinación institucional, donde las oficinas de relaciones internacionales actúan realmente como un catalizador de este diálogo sobre el proceso de internacionalización, esa vinculación entre las unidades académicas y las unidades administrativas. Entonces, ¿cómo se puede traducir? Vamos a verlo, algunos ejemplos que van a seguir. Entonces, en la planificación estratégica y la gestión hay que preguntarse por qué debemos indicarnos en el proceso de internacionalización, qué queremos llevar a cabo mediante el proceso de internacionalización, siempre volviendo a esas preguntas claves, parte del diagnóstico institucional y cómo podemos alcanzar una variedad, digamos, de resultados que se pueden medir para las actividades internacionales en base a un compromiso internacional que sea sostenible, que sea fuerte y significativo y que corresponde bien al perfil de su propia institucional. Y también adquirir en este proceso, y eso también forma parte de la iniciativa que estamos trabajando con el COLAM, el diplomado, para la formación de los gestores universitarios, adquirir competencia para el diseño y la producción de estrategia internacional a nivel institucional, con técnicas, con una reflexión crítica sobre los varios aspectos de su universidad. Basándose en la planificación y la gestión para desarrollar las acciones,
de poder entender bien la contribución y el impacto de los varios actores de la internacionalización en su universidad, los estudiantes, los profesores, las unidades académicas, el personal técnico, los egresados, que son actores también importantes de la internacionalización a nivel de la conexión con las redes, embajadores de su universidad que le pueden ayudar en este proceso y evidentemente los directivos. Entonces, establecer a partir del diagnóstico los criterios para poder reconocer y identificar las iniciativas internacionales en las cuales quieren entrar como universidad, cuáles son los criterios para evaluar las iniciativas potenciales, cuál será el impacto de tal asociación internacional sobre el departamento, cuántos profesores investigadores van a participar, cuántos estudiantes van a entrar en este convenio, van a participar en esta actividad. Entonces, para ver si realmente vale la pena hacer la inversión de tiempo, de recursos, de promoción para sostener ese tipo de asociación. Y también de tener a nivel organizativo una distribución de responsabilidades, quién hace qué y cómo, para movilizar de manera más clara los recursos a la vez internas y externas para fortalecer la internacionalización. Esa cuestión de movilización de recursos es importante. Por eso, otra dimensión clave que sea para ampliar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, para ampliar la experiencia internacional de los profesores, para ampliar también la experiencia internacional del personal administrativo, que es una dimensión que vemos más y más, los intercambios entre personal administrativo de las universidades, para aprender la experiencia de tal universidad en Brasil, por ejemplo, en México, cómo se manejan los servicios a la vida estudiantil, cómo se maneja la biblioteca, etcétera, ese tipo de intercambio. Entonces, que plantean la importancia de los partnerships, de las asociaciones internacionales, que es un proceso, un componente evidentemente significativo del proceso de internacionalización, y algunos criterios para identificar, implementar y evaluar buenos y sostenibles partnerships, la reciprocidad y el equilibrio de las relaciones, de los intercambios, el impacto de los partnerships, asociaciones sobre la construcción de redes globales y sostenibles en las cuales se puede instalar una capacidad en recursos para la planificación y la gestión, la evaluación de las asociaciones, lo que llamamos, y me perdonarán las faltas aquí, las alianzas estratégicas, más los incentivos para atraer los estudiantes y los profesores en estas asociaciones. Y evidentemente otra dimensión para hablar de la importancia de los partnerships, el impacto de esas asociaciones estratégicas, de esas alianzas estratégicas sobre nuestros programas académicos, toda la parte de internacionalización del currículum y de la transformación de nuestros programas. Algunas directrices de la estrategia de internacionalización basándose en experiencia previa en varias universidades aquí en Canadá, tanto del lado anglófono, en la cultura organizativa francófona como francófona, y ahora anglófona para mí aquí en Halifax. Las directrices como animar y apoyar las unidades académicas en función de sus características, conocer bien a su universidad, bien el perfil de las unidades académicas, bien el perfil de los profesores, un base de datos sobre el perfil internacional de los profesores, por ejemplo, cuál es su experiencia internacional, cuáles son sus habilidades a nivel lingüístico, por ejemplo, etc. Y adoptar un enfoque que sea flexible a nivel en función de las regiones, de los sectores, en los cuales queremos entrar en actividades en la internacionalización, la promoción de la internacionalización a nivel del posgrado, que es una dimensión evidentemente importante porque tiene mucho impacto sobre el fortalecimiento de la capacidad de investigación, la internacionalización de la investigación, la participación en proyectos internacionales de investigación, esas redes, el reconocimiento evidentemente del carácter interdisciplinario de las actividades, integrar ese enfoque interdisciplinario en la parte de la internacionalización y última parte de algunas directrices para la estrategia,
el poder proporcionar apoyos financieros, los incentivos que hay en eso para mí como profesor, que hay en eso para mí como estudiante, qué tipo de apoyo a proyectos que a veces, y sectores que a veces no dispongan de otras fuentes de fondos que las fuentes institucionales. Por ejemplo, como establecer un fondo estratégico para el apoyo a las actividades internacionales. A nivel de los temas que se cubren de la internacionalización, rápidamente, evidentemente, los programas académicos, la parte de investigación y la parte de los convenios, las asociaciones internacionales, y tratar de tener, como se dice en inglés, well-rounded partnerships, o asociaciones estratégicas con una gama de actividad, no solamente que van a integrar la parte de pregrado, undergrad, pero también de posgrado, de investigación, la parte de internacionalización acá en casa, entonces de tener una gama completa integrada dentro de las asociaciones internacionales, implicando los profesores, personal y también los estudiantes. Y para terminar casi con la presentación a nivel de la internacionalización y la profesionalización de los gestores, sobre todo esa perspectiva de planificación estratégica y gestión, cómo organizar la internacionalización, los inventarios, el inventario de las iniciativas internacionales de las unidades académicas y el perfil, como lo decía antes, internacional de los profesores. Todo ese trabajo de colección de información, de datos, de manejo de datos que es tan importante para las oficinas de relaciones internacionales para poder apoyar mejor y tener una visión más estratégica de la internacionalización. El segundo punto a nivel de la organización, la promoción institucional de la internacionalización, los mecanismos para hacer conocer las nuevas oportunidades, los nuevos programas internacionales, las nuevas tendencias a nivel de la internacionalización. Yo me refiero a todo el nuevo contexto de la globalización, la presencia de nuevos actores a nivel internacional, todo eso, y las famosas estructuras internacionales para apoyar la internacionalización en función del perfil del interés de la dinámica de su propia institución. Puede ser un comité de coordinadores de asuntos internacionales en las facultades, puede ser un comité más amplio institucional de coordinación internacional, a la vez con representantes de las unidades académicas y representantes de las unidades administrativas clave a nivel de la internacionalización, los servicios de la vida estudiantil, por ejemplo, la gente que está encargado de reclutamiento internacional, un comité de orientación y planificación de las relaciones internacionales, que puede ser un poco más amplio con los representantes, los estudiantes, los profesores, los egresados, los administrativos. Otra posibilidad, evidentemente, la oficina, el fortalecimiento y la profesionalización del personal de la Oficina de Relaciones Internacionales, el trabajo por tema, por regiones del mundo, por actividad, movilidad estudiantil, investigación internacional, etcétera. Y también otro mecanismo posible a nivel de la organización, grupos ad hoc, como se dice en inglés, de trabajo para facilitar y para apoyar nuevas iniciativas internacionales o para pensar de manera estratégica cómo vamos a desarrollar, a aumentar la movilidad de nuestros estudiantes, de crear un grupo, de establecer un pequeño grupo de trabajo con algunos representantes de facultades claves que tienen mucha experiencia en la movilidad estudiantil para tener un grupo de referencia que va a apoyar la oficina central en su trabajo. Siempre ese trabajo de comunicación, de coordinación que es tan importante, por eso me refiero siempre a la dinámica de los 3C. Algunos ejemplos a nivel de la gestión, de instrumentos, de herramientas, de conocimiento que son importantes a nivel de protocolos, y para hacer una mejor gestión de la internacionalización y poder medir el impacto, los famosos indicadores de desempeño a nivel de políticas y procedimientos, la gestión de riesgos, cómo manejar los viajes internacionales de los estudiantes, de los profesores, cómo tener un cierto control sobre eso y apoyar eso, los contratos internacionales, la planificación financiera, los protocolos para los profesores invitados,
para la movilidad estudiantil de grupo, los field trips y courses, por ejemplo, los convenios, los protocolos para convenios interinstitucionales y los intercambios de estudiantes, las condiciones, el apoyo, el monitoreo, la evaluación de esa experiencia, todos los tipos de herramientas a nivel organizativo de gestión que son importantes, el financiamiento y cómo traducir eso en varios, en base de datos, muchas experiencia de algunas universidades europeas. Existe también un logiciel, como se dice, una herramienta electrónica para gestionar nuestras relaciones internacionales. Eso ha sido desarrollado por una compañía, una empresa privada, creo, en Europa. Entonces, algunas universidades que tienen un volumen importante de movilidad estudiantil, los programas Erasmus, por ejemplo, utilizan esa herramienta, pero se puede crear dentro de su propia institución, su propia base de datos para apoyar ese proceso. Bueno, entonces yo termino con eso diciéndole que a nivel de para resumir un poco, es que con ese aumento significativo de la movilidad internacional, la creación de nuevas redes, la evolución de los programas y políticas tanto a nivel internacional y nacional para integrar las universidades, comprometer las universidades en las actividades internacionales, se plantea esa necesidad para evitar una crisis de identidad, de la necesidad de reflexionar de manera muy estratégica a nivel de planificación en la gestión, en la internacionalización, para transformar el perfil de su institución, para tener mucho más impacto a nivel de las varias dimensiones de sus universidades, las misiones de la universidad y tener un mejor perfil y dar un mejor servicio a los estudiantes, a los profesores y también con el apoyo del personal administrativo. Entonces, yo le agradezco mucho por su atención. Espero que yo pude respetar la hora de presentación. Entonces, ahora podemos abrir para cuestiones. Gracias. Bueno, Alan, muchas gracias. Sí, te tomaste 62 minutos, te pasaste solamente en 2 minutos. Excelente. Bueno, creo que en la presentación me faltó un dato, es que Alan, pues aunque su foco de atención no sea específicamente América Latina, pero sí tiene un gran trabajo en América Latina y realmente es un quebequense y un canadiense con un corazón latinoamericano y además con un magnífico español. Muchas gracias, Alan. Bueno, yo creo que la presentación, bueno, no era el objetivo de que fuera una presentación exhaustiva sobre todas las variables de la internacionalización, pero sí creo que es un buen abrebocas de todas las variables y las diferentes partes en este rompecabezas que es la internacionalización de la educación superior, ¿sí? Creo que es muy interesante esta perspectiva global, sobre todo porque en muchos de nuestros contextos a veces la internacionalización se queda reducida solamente a la labor que se hace desde la Oficina de Internacionalización o la Oficina de Relaciones Internacionales y realmente se pierde en perspectiva que es un proyecto interinstitucional, institucional, complejo, que debe tener muchas variables, o sea que muchas gracias, Alan, creo que es un buen abrebocas. Bueno, para la sesión de preguntas vamos a operar de la siguiente manera. Bueno, ya saben que pueden levantar la mano con el muñequito virtual, ¿sí? Yo voy a ir indicando de acuerdo al orden en que me aparece la levantada de mano y nombrar a la persona a quien se le va a dar la palabra y le agradecería a la persona que me indicara en el chat si su pregunta la va a hacer audio o la va a hacer chat. Solamente que escriba audio o chat. Si es audio, le habilitamos el micrófono y si es chat, esperamos que escriba su pregunta, ¿sí? Vamos a hacerlo en el orden en que se vayan levantando las manos. Les agradecería que esperáramos, si tienen algún comentario en el chat, que esperáramos hasta que se concluya la respuesta para, bueno, para no tener demasiadas participaciones al mismo tiempo y que Alan pueda seguir el hilo de los comentarios que se vayan haciendo, ¿sí?
Una cosita antes de empezar a dar la palabra es que la presentación, toda la presentación que se ha hecho, es decir, el audio con los comentarios que se están diciendo en el chat, todo eso va a quedar grabado y va a quedar montado en el sitio web de la UBI y a cada uno de ustedes se le va a enviar después de que concluyamos esta conferencia, se les va a enviar un enlace con su respectiva clave a través del cual pueden entrar y cargar la presentación PowerPoint de Alan, su audio completamente grabado, o sea que lo van a poder consultar a través del sitio web, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, José Luis, dime, ¿vas a hacerlo en audio o en chat? Solamente tienes que escribir audio o chat para saber si te habilitamos o no el micrófono. A José Luis Vera, que es el primero que tengo en la lista. Audio, ok, José Luis, te habilito el audio y por favor, Victoria Cruz sería la que sigue en la lista, para que vayas preparando la pregunta. Sigue José Luis. Sí, José Luis, debes de prender el micrófono, debes de tener el micrófono, el icono del micrófono en color verde. Sí, está en verde. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, bueno, Alan, buenos días. Yo quería hacer una pregunta, a ver si puede ser un poco más específico sobre ese asunto como de inserción cultural de bueno, la experiencia que tienen en Canadá, sobre todo los estudiantes extranjeros, qué programas hacen, tanto al interior como para hacia afuera, para justamente manejar esa identidad cultural. Pues es decir, los alumnos no solamente van a cursar una parte, sino se insertan en una cultura concreta. ¿Cómo desarrollan los programas? ¿Con qué elementos o en relación con quién no hacen eso? Ok. ¿Puedo contestar? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno, gracias por la pregunta. Es una dimensión muy importante porque como hemos visto en nuestras universidades en Canadá, un aumento muy importante de estudiantes internacionales con algunas concentraciones de países de procedencia, como los países asiáticos, por ejemplo, una concentración de manera muy concreta de estudiantes de China. Entonces, ¿cómo alinear y adaptar nuestros servicios para facilitar la integración no solamente académica, pero cultural de sus estudiantes? Y eso pasa por los servicios centrales que ofrecen, bueno, el Centro Internacional, por ejemplo, de tratar de desarrollar un programa un ejemplo es como lo llamamos en inglés, el Buddy Program. Entonces, que los estudiantes canadienses que van a acompañar estudiantes internacionales en el inicio de su programa académico para facilitarle la integración a nivel académica, evidentemente para entender cómo funciona el sistema aquí, cómo se trabaja en el aula, cómo la relación con los instructores, los profesores, pero también la integración cultural en nuestra ciudad, nuestro entorno, las actividades social, culturales y evidentemente el aprendizaje lingüístico para fomentar, para facilitar y fortalecer la capacidad lingüística. Por eso yo tomo el ejemplo de China, pero sería la misma cosa para los estudiantes de América Latina, por ejemplo, con el español, a pesar de que podemos ver la diferencia a nivel de la integración académica y cultural de los estudiantes según su procedencia, del sistema del cual nos proviene. No es la misma cosa trabajar con los estudiantes de China que trabajar con los estudiantes de Brasil, de Colombia, de México o de Saudi Arabia, por ejemplo. Entonces es una dimensión y se están fortaleciendo todos estos servicios
a la vida estudiantil a los estudiantes internacionales, no solamente a nivel central de los servicios centrales, pero también en las facultades. No necesariamente a nivel intercultural, integración cultural y social, se hace también eso, pero la integración y el apoyo académico para estar seguro que esos estudiantes van a tener una experiencia académica positiva y que van a tener éxito en su programa, porque es un cambio de cultura académica en varios casos que es muy importante. No sé si contesta a tu pregunta. ¿Aló? Bueno, si tienes algún comentario, lo puedes hacer después. Vamos dándole la palabra a Victoria. Victoria, ¿vas a usar el audio o el chat? Victoria utiliza el chat. Leo lo que dice. Gracias por su magnífica presentación y le manifiesto que estamos totalmente identificados con sus planteamientos. Somos una institución con una clara política internacional. Contamos con un plan de internacionalización institucional en línea con el plan de desarrollo, el cual estamos en su evaluación y construcción de la propuesta 2012-2015. Estamos trabajando en la internacionalización del currículo, por tanto nos gustaría conocer cómo podemos Ya. Perdona, solamente una aclaración, Victoria. O sea, Alan está en la Universidad de Dalhousie, ¿sí? La Universidad de Victoria participa dentro del programa que estamos desarrollando, pero no es específicamente la Universidad de Victoria. Así que no sé si realmente está haciendo referencia a la universidad donde trabaja Alan o a la Universidad de Victoria en específico. Ok, de lo que hablaste. Bueno, sí, seguramente. A ver, Victoria, bueno, eso es un punto importante, es uno de los tres módulos del programa del diplomado que normalmente en la secuencia del diplomado se va a ofrecer después del módulo sobre planificación, planificación estratégica y gestión. Entonces, el módulo de la Universidad de Victoria sobre la internacionalización del currículum. Ellos tienen bastante experiencia en el proceso de fortalecimiento de esa dimensión a nivel de su propia institución y también de compartir con instituciones en otros países y en particularmente con América Latina. Entonces, como te mencionaba, te podrías comunicar con la gente de Victoria, pero se va a ofrecer normalmente, bueno, depende del calendario, se podría averiguar con la gente del COLAM, pero se va a ofrecer como módulo del diplomado, pero entre tanto, si tú tienes presa de tener más informaciones, podrías comunicar con la gente de la Universidad de Victoria, con nuestra colega que está con nosotros hoy, Paula Ceroni, que te podría dar indicaciones sobre eso. Ok, Alan, gracias. Hago un paréntesis para también dar una explicación sobre el diplomado que les mencionábamos, vamos a lanzar ahora en el mes de octubre. Este diplomado está articulado en torno a tres módulos. El primer módulo va a ser sobre planificación de la internacionalización, planificación estratégica, que es un módulo que está directamente coordinado por Alan. Ese se va a ofrecer en el periodo de este año. El segundo módulo va a ser un módulo sobre internacionalización del currículo, que es el módulo que está coordinado directamente por la Universidad de Victoria. Este se va a ofrecer en el primer trimestre del próximo año. Y el último módulo que se va a ofrecer es sobre movilidad estudiantil. Cada módulo tiene aproximadamente 60 horas de duración, más o menos son de modalidad
Rafael Hernández, cuéntanos, ¿lo haces por el chat o te habilitamos el micrófono? Rafael, solamente escribe chat o audio Ya para lo tiene, saber Rafa. si te habilitamos el micrófono o esperamos que escriba su pregunta. Rafael, te dejo seguir, Fernando. Rafael, ¿encontraste el icono del audio? No te escuchamos. Rafael, Bueno, vamos a esperar que Rafael nos haga su pregunta en el chat. eh, y de pronto alguien más quiere hacer una intervención. Una indicación a Rafael. Por chat, adelante, María por favor. Luisa, ¿tú quieres hacer la pregunta por chat o por audio? Si alguien más quiere hacer una pregunta por el chat, entonces sugiero que la escriba directamente en la ventana de
Sí, mientras Ok, bueno, yo contesto. Sí, Alan, por favor. Ok, ¿Entendiste la pregunta o necesitas que la repitamos? no, no, está bien, está bien. Bueno, el diagnóstico institucional era, bueno, eso es importante para conocer bien, digamos, las fuerzas y las debilidades, el perfil de su propia institución, pero para ser atractivo como país de América Latina, evidentemente, por eso hay que conocer bien qué se puede ofrecer y cuáles son las fuerzas de su propia universidad, qué tipo de programa ustedes ofrecen que puede ser atractivo, que tienen una especificidades interesante para los estudiantes internacionales, su entorno también, que puede ofrecer al estudiante que va a venir de movilidad a nivel de los, bueno, de los servicios estudiantil, los servicios de hospedaje, todos tipos de servicios, tanto a nivel social, cultural, que académico, y la parte extracurricular que siempre es importante para los estudiantes internacionales. Entonces es también un balance, un equilibrio entre la parte, lo que se puede ofrecer a partir de su propio diagnóstico institucional, cuáles son sus sectores de fuerzas, lo que piensan ustedes define mejor su universidad, su institución, y por otra parte el entorno de la universidad que ofrece a los estudiantes o a los profesores que les van a visitar. Ok, Alan, gracias. María Luisa, ¿tienes alguna pregunta adicional con respecto a este punto? Que yo sé que es un punto bastante neurálgico. Bueno, vamos a pasar a la pregunta de Rafael. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta adicional sobre alguna de las preguntas, pues también podemos hacerla. Bueno, mira, la pregunta de Rafael es la siguiente. Dice que es solo reconocer que ahora se toma en cuenta el tema de los gestores, que muchas universidades iniciamos sin preparar ni capacitar a los gestores, que hoy con ese cambio los preparamos y trabajamos en esa línea. Bueno, es un comentario, no entiendo muy bien la pregunta en específico, Rafael. Es un comentario, sí, es un comentario. Bueno, quizás Alan, no sé si podrías hacer alguna mención importante. Me parece importante ver en el, digamos, en el desarrollo histórico de la internacionalización, en qué momento se empieza realmente a considerar la capacitación formal de las personas que están a cargo de la internacionalización en las universidades, porque es cierto el Bueno, comentario que hace Rafael, es decir, yo creo que inclusive muchas instituciones todavía. sí, bueno, eso tiene que ver realmente, Fernando y Rafael, con bueno, la creación de las oficinas de relaciones internacionales tradicionalmente, bueno, por lo menos aquí en Canadá, era realmente para hacer la gestión de proyectos de fortalecimiento de la capacidad institucional, de transferencia de conocimiento, de apoyo a las universidades en los países en desarrollo, pero a partir, digamos, de los años 90, mitad de las 90, se ha cambiado el perfil de las oficinas para trabajar mucho más la parte de los intercambios, de la movilidad, de las colaboraciones de investigación entre los profesores. Entonces se ha desarrollado, se ha ampliado mucho más, y con la necesidad de tener a nivel de las oficinas personal, profesional, con un perfil, digamos, académico, lingüístico, en conocimiento administrativo mucho más fuerte. Entonces, y estamos ahora en este periodo
donde la internacionalización es una dimensión fundamental, esencial del desarrollo de las universidades a nivel de desarrollo institucional. Por eso se necesita, como es el caso de los servicios a la investigación o dentro de las facultades, de tener un personal profesional de apoyo con un nivel, con un perfil más alto, que sea a nivel del conocimiento de regiones del mundo, de temas de la internacionalización, la capacidad lingüística, la capacidad administrativa para manejar los convenios, para manejar la comunicación entre las instituciones, todo eso. Entonces, sigue como un fenómeno un poco más reciente, pero que es, hay una transformación actualmente importante, y que se necesita una continuidad y una estabilidad a nivel del personal profesional de las oficinas para para sostener las iniciativas de internacionalización. Fernando, yo veo que hay otros comentarios. Había un comentario sobre los incentivos a la comunidad académica. Sí, hay una pregunta, dice... Eso es una muy buena pregunta. A nivel, se necesita, bueno, un buen trabajo de promoción, de hacer la promoción de las oportunidades a nivel de asociaciones, de programas, de fondos, etcétera. Pero se necesita a nivel interno incentivos, que puede ser a través de la creación de un fondo de apoyo a las iniciativas internacionales estratégicas, como se dice, en un capital semillo, digamos, seed money en inglés, para apoyar a los profesores que nos demuestran un interés para desarrollar cooperación con otros profesores de otras universidades. ¿Cuáles son los incentivos a nivel financiero, pero a nivel también del análisis del contexto? Porque es importante cuáles serán los impactos de esa colaboración con su colega, por ejemplo, de tal país, cuál va a estar el impacto en su propia unidad académica, pero sobre todo su propia carrera como profesor. Va a tener un impacto sobre su trabajo de investigación, las publicaciones, la formación conjunta, todo eso. Entonces hay que encontrar incentivos también a nivel institucional para poder apoyar eso. No solamente el trabajo de promoción, de información, que es clave, pero de tener incentivos concretos, recursos que sean a nivel de recursos humanos o recursos financieros. Y también creo que es importante, algunas universidades en Canadá han creado durante los últimos años programas para incentivar la colaboración interdisciplinaria dentro de la universidad con una proyección internacional. Entonces, de tener profesores de historia trabajando con profesores del sector de medio ambiente, por ejemplo, o de artes, de ciencia, de biología, juntos en proyectos interdisciplinarios, de tener un incentivo, también un capital semillo para apoyar eso. Es otro ejemplo que hemos visto mucho aquí en Canadá que se está desarrollando. Ahora, una pregunta para completar esta pregunta que efectivamente es importante, porque si no se motiva a la comunidad académica a hacer internacionalización, pues difícilmente se va a hacer internacionalización. En el caso canadiense, ¿cuál es el incentivo, el reconocimiento en términos generales que se da a los profesores? Sí. Bueno, sí, bueno, es una buena pregunta, porque sigue como el reconocimiento, el nivel de reconocimiento puede variar mucho, pero evidentemente en la evaluación anual o regular que se hace del trabajo de los profesores, su trabajo de enseñanza, de capacitación, su trabajo de investigación, su trabajo como de servicios de extensión, más y más ahora cuando recibimos los informes para hacer la evaluación de los profesores, la dimensión internacional, la participación
en actividades internacionales significativas. Eso es fuera de mi participación en 10, 12 conferencias durante el año, que sí es importante porque hace la promoción y demuestra la calidad del trabajo del profesor, que es reconocido porque lo presenta en conferencia internacional. Pero más que eso, su participación, por ejemplo, como acompañante en la preparación de un grupo de estudiantes para un programa internacional, su colaboración de investigación con otros profesores, su experiencia de enseñanza intensiva durante una semana o 2 semanas en otra universidad. Todo eso entra más y más ahora en la evaluación del trabajo de los profesores y le da evidentemente más posibilidades a nivel de, bueno, del salario, de sus avances en el escalafón a nivel académico y con más apoyo a nivel institucional. Ok, gracias. Bueno, hay otra pregunta de Victoria. Victoria, creo que la escribes en el chat, ¿cierto? Bueno, la pregunta... Sí. Ah, muy buena pregunta, Victoria. Yo le puedo decir desde mi propia perspectiva sin problemas, porque yo hice todo mi trabajo de investigación en Colombia. Es un país querido para mí, con gente extraordinaria, muy buenas universidades, un país de maravillas. Bueno, eso para empezar. Sigue esa percepción fuerte en nuestra comunidad universitaria del problema de seguridad en Colombia, de seguridad para la movilidad, que es un obstáculo a la movilidad de la gente, todo eso. Pero yo creo que como eso está cambiando mucho y vemos más y más interés en desarrollar colaboraciones con universidades en Colombia. Evidentemente, Victoria, desde la perspectiva canadiense, que es un país que atrae mucho los estudiantes internacionales, Colombia, hay mucho interés para atraer estudiantes colombianos en Canadá, pero yo entiendo que para no tener esa fuga de cerebros, pero darle a sus estudiantes la experiencia internacional, pero para ustedes recibir a nuestros estudiantes, nuestros profesores, yo creo que tranquilamente la percepción del país como destino está cambiando gracias a una mejor promoción y una visión un poco más realista de lo que está ocurriendo en Colombia. Y la experiencia colombiana de transformación también de la educación superior, de una mejor inversión en educación superior, es vista de manera muy positiva aquí en Canadá, por lo menos por la gente que conocen bien América Latina y que ven los avances en los varios países de América Latina. Ya, gracias, Alan. Dos comentarios solamente. Uno, pues Alan conoce muy bien el contexto colombiano porque su tema de doctorado lo trabaja acá en Colombia, ¿sí? Y otro, Sí. pues que, bueno, María Victoria lo conoce mucho mejor que yo, pero se ha gestado un movimiento en los últimos 2 años, creo, una agrupación de universidades para la certificación en internacionalización, ¿sí? Y realmente se está haciendo presencia a nivel internacional como grupo de universidades, lo cual me parece que es una estrategia bastante interesante pues, para fomentar precisamente, para captar acciones de internacionalización con las universidades colombianas. Hay un comentario de María Luisa que dice que en el caso de su institución, pues hay un reconocimiento a la movilidad docente para cuestiones del escalafón, para ingresar a la carrera docente. Ok. ¿Sí? Estamos hablando del INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo en República Dominicana. Y la iniciativa que les menciono, lo precisa Victoria, se llama Colombia Challenge Your Knowledge. Sí.
Entonces, que me parece que sería interesante conocerla, porque realmente es una iniciativa no de una universidad, sino realmente de un consorcio de universidades, ¿sí? Entonces da también toda la imagen de que la internacionalización no solamente se hace de una universidad para afuera, sino también algo que mencionó Alan, que era la internacionalización al interior de las universidades, internamente, cómo funciona, ¿sí? Bueno, hay un comentario, creo, pero es que se me pierde el chat cuando intento verlo. Bueno, si me permite, Victoria comenta que es un proyecto de país, pero que siempre es que para tener una visión más global, los países del mundo que tienen esa inversión fuerte en educación superior o en los sectores de educación y salud que son claves para toda sociedad, son países que están en el buen camino. Me felicito bueno, me encanta ver que Colombia está en este camino también, como es el caso de Brasil y otros países también, América Latina, más inversión en la formación académica, en la formación de sus estudiantes y a través de una mejor internacionalización. Eso es excelente. Una pregunta adicional, Alain. Ustedes que tienen una buena relación con los asiáticos, con China, sobre todo la cuestión lingüística. Bueno, por lo menos en tu caso tú hablas 3 idiomas, me imagino que el hecho de hablar español facilita mucho los contactos que tienes en Latinoamérica. No sé si hablas mandarín o no, pero ¿cómo manejan, es decir, si comparas desde el punto de vista más operativo, la internacionalización que ustedes hacen con Latinoamérica, donde hay un idioma que, digamos, hay mucha más afinidad entre el francés y el español que lo que puede haber entre el francés o el inglés y el chino, ¿cómo influye el tema lingüístico? Bueno, es una buena pregunta, evidentemente mucho más fácil que con China, porque con China la cuestión lingüística, bueno, limita los intercambios, sobre todo porque China tradicionalmente y sigue como un mercado inmenso para reclutar estudiantes internacionales. Entonces, para nuestros países hay un montón, una concentración muy fuerte en cada universidad canadiense de estudiantes de China. Sí, claro, es un mercado porque China también hizo una inversión fuerte en la formación de esos estudiantes. Pero por eso las expectativas tranquilamente están cambiando del lado de China, porque como se instala una buena capacidad a nivel de las universidades, China le interesa más ahora recibir a los estudiantes internacionales, está tratando de hacer una promoción muy fuerte de China como destino preferido, a pesar de los limitantes a nivel lingüístico que siguen evidentemente importante, pero al ofrecer más programas en inglés, cursos en inglés, acompañamiento y una mejor capacidad en las universidades, en los equipos de relaciones internacionales de hablar inglés a varios niveles de la universidad que facilita mucho la comunicación, digamos, bueno, con los países anglófonos, que son los destinos principales, que sea Canadá, que sea Australia, Inglaterra o los Estados Unidos. Pero eso está cambiando a nivel de la expectativa, pero sigue a nivel de la comunicación, sigue un challenge porque tenemos a veces que pasar por la traducción en la parte formal y protocolar de la relación con China, que no necesariamente es el caso con América Latina, porque sigue fuerte ahora, siempre desde la perspectiva canadiense, el interés para aprender el español de parte de los estudiantes y los profesores. Pero vemos a la vez un aumento importante del interés para aprender el chino, el mandarín, porque sabemos que eso va a entrar en la dinámica de los intercambios y de la colaboración con China en los próximos años. Y no hablo chino. Ok, bueno, ajá, bueno, pero ya tendrás tiempo de aprenderlo.
Un comentario de Rafael Hernández dice que desde mi punto de vista está trabajando en el tema de la calidad en sus programas educativos, el fortalecimiento de la enseñanza de un segundo o tercer idioma y felicitar el incremento del PIB para investigación, ya que los mexicanos viajan ahora más a Colombia. Creo que también se da en el otro sentido, Rafael. Creo que los colombianos también viajamos más a México por cuestiones de estudio ahora. Bueno, yo creo que ya podemos ir haciendo el cierre, nos hemos extralimitado un poco en el tiempo para las preguntas. Bueno, agradecerle a Alan por su participación, por su tiempo, por su generosidad en compartir sus conocimientos y su experiencia. Muchas gracias, Alan. Esperamos tenerte en otra ocasión. A los participantes y a las participantes también por haber aceptado esta convocatoria, este llamado. Para terminar, bueno, quisiera recordarles que toda la presentación, el audio, las preguntas van a quedar grabadas y se les va a enviar un enlace a través del cual van a poder consultarlo. Es información pública, así que siéntanse con toda libertad de compartirlo, siempre y cuando mencionen las fuentes, como se dice. Y pues, bueno, también para informarles que la próxima semana, es decir, ahora en el mes de agosto, vamos a estar haciendo el lanzamiento de la primera edición del Diplomado sobre Internacionalización de la Educación Superior. Vamos a aprovechar pues el interés que genera esto, van a recibir ustedes en sus correos pues la convocatoria, la invitación. Nos encantaría poderlos tener como participantes y pues yo creo que sería una buena ocasión para continuar desarrollando todos estos puntos que se han empezado a mencionar el día de hoy. Entonces, bueno, sin más, no me queda sino agradecerle a todos, también a nuestros colegas de campus, a mis colegas del COLAN en Montreal, que nos han colaborado con toda la parte logística y la moderación. Y bueno, a todos ustedes esperamos que hay una serie de 5 webinarios, este es el segundo. Ya ustedes tienen la programación, pero si no pueden entrar a la página de la UI y ahí van a encontrar la programación. Los otros temas son igualmente interesantes y bueno, están abiertos para que puedan participar. Entonces, Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias por la experiencia. Un abrazo. Chao.